Noches. Vamos a empezar a ver lo de inspección interna de los transformadores de potencia. Habíamos platicado de la apriete y sujeción de las partes vivas del tanque. La tornillería, la sujeción de los núcleos, de apriete y sujeción de herrajes, de la verificación de la tornillería, y de la apriete de gatos de bobina y de gatos de parte inferior de la superficie. Voy a quitar esto. Ok. Lo hablábamos sobre el apriete de tornillería de las baquelitas. Las baquelitas son las separaciones entre los devanados y devanado. ¿Sí? La baquelita es el aislamiento que tenemos entre los devanados para evitar que se formen esfuerzos magnéticos y eléctricos que puedan hacer que la vida útil de mi transformador sea disminuida. La idea de que la vida útil del transformador no sea disminuida, pues es obviamente que si yo compro un transformador me dure más de 200 años o 100 años de vida útil, mucho después de que me jubile. Luego, dentro de la apriete de la tornillería de los pasamuros, hay que verificar con un desarmador plano la total de la tornillería que aprieta la derivación de los transformadores de corriente. Dentro de las guías de fondo del tanque, para fines de transportación, estas guías de acero que van en el fondo del tanque son de gran ayuda para evitar el desplazamiento del conjunto del núcleo de bobina, por lo que en campo se tiene que verificar si las bases del conjunto que se encuentran dentro de la guía de acero estén en buenas condiciones. Luego, entre la tornillería de fierro negro, en general, acuérdense que el fierro negro está diseñado para trabajar dentro del aceite. Si por alguna circunstancia esos tornillos de fierro negro están en contacto con el oxígeno, se van a oxidar y posteriormente se van a desprender pedazos de óxido o de metales que pueden producir un cortocircuito. Eso ya me pasó en una subestación que se llama industrial. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto puede envejecer o dañar mi transformador de potencia. Perdón, me dio un poco de gripa. Dentro del apriete de contactos de derivaciones del cambiador, para evitar problemas de presencia de puntos calientes durante la operación del transformador, es necesario verificar el apriete total de los devanados o derivaciones del cambiador. Hace unos minutos, bueno, hace unas horas tuve una junta con unos ingenieros, me decían que sí, el cambiador de derivaciones se podía poner a cualquier transformador. La respuesta es no. El cambiador de derivaciones viene ya de fábrica del devanado del transformador. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi devanado del transformador, yo le saco sus derivaciones. Normalmente, en el caso de que sean derivaciones de cambio de taps en frío, son 2 arriba y 2 abajo, pero ya vienen de mi devanado. Yo no puedo implantarle esas derivaciones. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación. O sea, no se lo puedo imponer. Decía, güey, lo pido como un requisito. No. Yo no puedo pedir poner un cambiador de tap a un transformador. En realidad, el cambiador de tap es un accesorio, pero para eso mi transformador ya debe de haber sido diseñado para esas derivaciones. Cuando es en caliente, esas derivaciones son de 8 taps hacia arriba, 8 taps hacia abajo, el central, y cuando yo agarro 2 derivaciones, yo estoy hablando en total de 8 y 8 son 16.
por 2 son 32. Y el central son 33 taps. Entonces ahí puedo estar cambiando o jugando con el 10% hacia arriba, 10% hacia abajo, y entre cada cambio de taps de 0.6%. Y así ya no juego con altos voltajes, juego con tensiones manejables. Dentro de la operación de correcta del cambio de derivaciones, ya platicábamos que deben ser entre cada cambio de taps, con una tensión no mayor a 100 volts y una corriente que va a depender de la capacidad del transformador. Pero cada vez que haga cambio de taps, debe tener muy buen contacto para evitar falsos contactos. Dentro de la verificación hay que verificar el apriete de la tornillería, el soporte de cambiador y derivaciones, que no estén flojos, porque esto puede causar un daño e inclusive una explosión, como fue en caso de una subvención aquí conocida en Monterrey. Dentro de la conexión sin uniones de transformadores de corriente, los conocidos como TCs, se tendrá a comprobar que la soldadura de estaño entre cable y zapatas para evitar problemas de desconexión interna si se encuentran desgolladas o se utilizan en sustitución de otras que apliquen soldadura de estaño, tomando la precaución adecuadas para evitar la contaminación en el interior del transformador. Yo no puedo estar soldando dentro del transformador porque ahí voy a poder causar, dejar partículas que van a poder producir cortocircuitos que me van a dañar la vida útil del transformador. Dentro de la apriete de los contactos, dentro de los cables del transformador de corriente, que trabajan a 105 grados centígrados o pueden llegar a trabajar a 105 grados centígrados, se tendrá que comprobar la presencia de dichos cables debido a las temperaturas extremas que tiene este soporte. Acuérdense que hablábamos de la vida útil del transformador, que depende de la temperatura, va a depender la vida útil de la instalación, en este caso el transformador. Entonces, hay que verificar que existan esos conductores y que estén diseñados para poder trabajar a la temperatura de 105 grados centígrados. Hay que identificar el transformador de corriente y los bornes de cada uno de sus conductores y que estén bien alambrados a través de los pasamuros para evitar malas lecturas y fallas o puntos calientes. Dentro de la identificación de la derivación de bobinas, verifica que las derivaciones de fase de la bobina se encuentran identificados de acuerdo al diagrama de conexión que indica la placa de datos. Dentro de la identificación de salida de alta y baja tensión, verificar que todas las salidas se conecten a las boquillas de alta y de baja tensión y estén claramente identificadas. Dentro de la pintura de interior, verificar visual y en buena apariencia. Aquí normalmente los transformadores los pintamos de color blanco. ¿Por qué los pintamos de color blanco? La razón de pintarlos de color blanco es principal y únicamente para poder detectar fácilmente la ubicación de una falla. Al igual que los registros de cable de potencia subterráneo, también se pintan de color blanco epóxico. ¿Por qué? Ante la presencia de un cortocircuito, a veces estamos buscando de registro a registro y no encontramos la falla. Y nos podemos pasar horas e incluso días. En lo particular, a mí me tocó trabajar buscando una falla subterránea sobre Juan Pablo II y me duró más o menos como una semana. Entonces, por eso la idea de pintar los registros de blanco para que cualquier falla sea fácilmente identificable. Dentro de la limpieza, pues obviamente hay que verificar que toda la instalación del tanque, el conjunto de núcleos, etcétera,
se encuentren limpios de impureza. Las impurezas son de carbón y el carbón es conductor y dentro de la bobina puede producir un cortocircuito. De hecho, cuando entramos a un transformador, siempre entramos con traje completo, con máscara, para no dejar partículas de humedad dentro del transformador, porque esto disminuye o puede causar un daño dentro del transformador y lo cual llevaría a una consecuencia de alguna explosión, la cual no es deseada. Dentro de la correcta conexión de aterrizamiento del núcleo, hay que verificar que tenga un solo puente unilateralizado. ¿Qué pasa cuando tengo dos? Voy a producir corrientes parásicas y ahí vamos a empezar a presentar el aumento del metano y el aumento de etileno, lo cual no es deseable. Dentro de la resistencia de aislamiento del núcleo, contra rajes, verificar la resistencia de aislamiento del núcleo a través de cualquier medio de prueba eléctrica o dieléctrica y debe tener una tensión aplicable de 1000 volts y un mínimo aceptable de 200 megaohms. Perdón. La correcta operación de las válvulas de radiadores, hay que verificar que no estén vueltas locas y que sí abran o cierren de acuerdo a las necesidades del comprador. En cuanto a los empaques en general, hay que verificar de los registros hombre, la taza principal del tanque, las tapas ciegas y que se encuentran en perfecto estado. Dentro del fondo del tanque libre de lodos y de aceites. Hay que verificar que esté libre de lodos y de aceites. Esto para evitar que unas partículas más bien, en general, entren en contacto entre devanados o entre parte energizada y parte desenergizada, causando un daño o pérdida del patrimonio. Dentro del proceso de secado, ok, esta es una de las cosas que a mí normalmente no me gustan. ¿Por qué? Porque aquí esfuerzo a los equipos a trabajar al máximo de su capacidad. Le empiezo el vacío, obviamente se tiene que esforzar mi transformador para que pueda sacar la capacidad que se está solicitando. Dentro de la metodología de secado, más común entre el aire caliente, vacío, vapor caliente, vacío y aceite caliente en vacío, o sea, con baja presión atmosférica, transformadores, hablábamos que deben trabajar entre 85 y 95 grados centígrados. Y no deben ser... Aquí presento unas gráficas de humedad, las gráficas Craft, que es un material que se utiliza para envolver las conexiones de los devanados. Aquí se presentan cómo es el envejecimiento de las propiedades mecánicas del papel con la presencia de humedad. Tenemos la presencia de humedad residual, que se entiende como la humedad residual de la cantidad de agua expresada en porcentaje del peso total de los aislamientos sólidos que permanecen en ellos al final del proceso de secado. Y actualmente para su determinación se utilizan dos métodos, que es el determinar del transformador, la presión de vapor propias de humedad de medio de vacío del transformador y se utilizan de medición de punto de rocío de un gas contacto con aislamiento. Dentro de la comprobación de gas
Al término del armado del tanque, sin aceite se aplica nitrógeno de alta pureza, que les digo que es el que yo normalmente uso, anda como en unos 800 pesos. Y como trae sellos de Infra o de Praxair, no puedes comercializarlo. Llegan ahí y hay que te dan uno que sí está dentro de los estándares. Uno como cliente. Ya hemos platicado de los procesos de secado. La prueba de batimiento, que es donde se le aplica un mínimo de 10 lecturas de presión de absorción y un valor de 50 micrones como mínimo. Aquí se ve la gráfica de equilibrio y humedad. Igual o mayor a 30 micrones. Dentro de la comprobación de humedad residual por el método de punto de rocío de gas de nitrógeno, se puede observar el punto de rocío en el gas que es por definición la temperatura en la cual la humedad de vapor de agua contenida en el gas comienza a condensarse y la superficie total del agua contiene en el sí, así como de la humedad relevante. Aquí se ve cómo el ANSE también ya ha entrado en esta especificación y ya la ha metido como integradora, que es romper el nitrógeno a alta pureza con un punto de rocío de 45 grados centígrados. Presumiendo que el transformador de 5 kVA sobre pulgada cuadrada se mantiene en condiciones lógicas. Aquí se ve cómo se comporta el vacío y rompe el nitrógeno a 45 grados centígrados o menos, presudizando a 5 libras sobre pulgada cuadrada y se mantiene esta condición por 24 horas. Es el tiempo suficiente para alcanzar el punto de rocío. En el transcurso de dicho tiempo se efectúa la condición del punto de rocío de el gas. Se determina la temperatura de los devanados, así como el valor punto rocío obtenido en la presión de gas dentro del transformador, que se determina la presión de vapor por la presión de vapor y la temperatura de devanados que se determina de la humedad residual. Yo creo que aquí le dejamos para la siguiente sesión, que es el día lunes. No sé si tengan alguna duda. No, dije.